la clase de hoy. A ver si está grabando ya. Si no, pues lo peor que puede pasar es que se pierda el yo diciendo buenos días. Vale, ya estamos grabando y vamos a seguir con la parte de representación normalizada. Entonces, en general, prácticamente todo lo que tenéis aquí ya os lo he contado, acotación de centros, diámetro versus radio, etcétera. Hay un par de cosillas adicionales que no hemos visto. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una pieza como esta, en la que tengamos un radio de acuerdo entre estos dos elementos, se alargan las líneas ficticias para acotar entre este punto, esta línea ficticia y esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues es una particularidad. Otra particularidad que tenemos es que, por ejemplo, cuando estemos acotando una ranura, fijaros que para definir esta ranura de aquí, que simplemente es básicamente un rectángulo con dos circunferencias, semicircunferencias en los extremos, pues la norma me hace una excepción y me dice que tengo que acotar aquí la cota esta, aquí el ancho y que luego aquí pongamos R, donde R lo único que indica es que esta es una sección circular. Es decir, no me está diciendo que ponga RC, lo voy a contar un poco aquí con esto. Lo que estamos diciendo aquí es que si nosotros tenemos una ranura que tiene este aspecto, una pieza de este estilo, con aquí sus líneas de centros, fijaros que nominalmente, si yo simplemente acotara, por ejemplo, la distancia entre estos dos centros, cogiera esta cota de aquí, y, por ejemplo, acotara este radio de acá, que fijaros que tendría que acotar radio en vez de diámetro porque tengo 180 grados, en principio esta pieza ya estaría completamente acotada y yo no necesitaría hacer absolutamente nada más para definirlo. Bueno, pues para esto la norma me da una excepción y me dice que esto lo tengo que acotar concretamente así. Elimino este valor numérico, que en nuestro caso lo estamos sustituyendo por el valor de C, pero dejamos la R para indicar que eso es una semicircunferencia y luego lo que acoto es este ancho de aquí que tenemos ahí. Bueno, pues es una excepción que tenemos que hacer para un caso en concreto, tampoco tiene nada en particular. El siguiente paso que quería hablar o que quería contaros es los cortes y las secciones, ¿vale? Hemos dicho que en cuanto yo tengo una pieza un poquito compleja, la utilización de líneas ocultas es poco práctica. Pues yo tengo una pieza, voy a hacer una realmente muy sencillota. Yo tengo esta pieza de aquí con su línea de centros y si hago la otra vista, que es mirando desde aquí, pues por ejemplo esto tiene esta pinta de acá, donde, y voy a hacer aquí esto, que es lo que sería con líneas ocultas, esto tiene esta pinta de aquí, y esto tiene a lo mejor esta pinta de aquí, donde necesito tener estos ejes, ¿vale? Esta es mi pieza y yo puedo representar todo lo que necesito con líneas ocultas. Pero en cuanto a las piezas son un poquito más complicadas, la utilización de líneas ocultas es una mala idea porque esto empieza a ser complicado. Imaginaros que aquí, en vez de tener solamente dos agujeros, pues lo que tenéis es una pieza de este estilo, en la que tenéis pues toda una serie de agujeros y de distintos tipos y distintas alineaciones y demás. Si os ponéis a hacer una representación con líneas ocultas de una pieza de este estilo, enseguida todo es extremadamente confuso. Y lo vais a saber porque, insisto, esos van a ser los ejercicios de cortes que os vamos a poner y vais a ver que enseguida cuando tenéis tantas líneas ocultas las cosas no se ven. ¿Qué es lo que hacemos en su lugar? Lo que hacemos es hacer cortes o secciones. La grafía es, como siempre os recuerdo, siempre todo en negro, pero lo que hacemos para indicar que vamos a colocar un corte es, primero, un regrosamiento en los extremos y luego línea de punto raya, y se puede confundir con la línea de punto raya de los ejes. De hecho, siempre que hagamos un corte contra un agujero o un cilindro circular, vamos a querer hacer pasar ese corte por el centro del agujero para poder ver el diámetro de verdad, no ver simplemente una sección del mismo. Entonces, pues en general se confunde la línea de punto raya del corte con la línea de punto raya del eje, ¿vale? Se confunde una cosa con la otra y se pone simplemente uno encima del otro. Vale, y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que indicar con dos flechas en qué dirección estamos haciendo el corte. Cuando nosotros colocamos aquí estas dos flechas, que llamamos AA, lo que estamos diciendo en el fondo es que nosotros estamos eliminando todo lo que esté en la pieza al mismo lado que las flechas y estamos haciendo una representación en el sentido de las flechas. De esa manera, cuando yo hago eso, pues lo que resulta es que esta parte de aquí
son aristas vivas una vez yo he hecho esa eliminación de material. Es decir, cuando yo elimino esto, pues tengo esta arista viva de aquí de esta zona y esta arista viva de aquí de esta zona. Y eso es lo que yo veo en aristas vivas. Y lo que tiene es que todo lo que es el interior de la pieza es lo que está rayado. Pues toda esta zona de aquí formaba parte del interior de la pieza, pues todo esto es lo que tiene que estar rayado con su rayado uniforme, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es el tipo de corte más sencillo que podemos tener, en el que tenemos un solo plano de corte continuo, como es el caso de aquí. ¿Cuál es la diferencia de un corte y una sección? En el corte, como os digo, lo que hacemos es eliminar este trozo de la pieza y mirarlo en la dirección de las flechas. En la sección, lo que hacemos es básicamente quedarnos con una rebanadita de pieza que sea solamente esto. Si yo tuviera una sección, lo que estaría mostrando en esa sección, voy a poner la sección A aquí aparte, me quedaría esto. Es decir, cuando yo tengo una sección, lo único que hago es quedarme lo que está en el plano de corte y no enseñar lo que está por detrás, ¿vale? De tal manera que esto de aquí arriba sería el corte AA y esto de aquí abajo sería la sección AA y me sigue faltando, y eso nunca puedo dejarlo de utilizar, estos ejes, ¿vale? ¿Dónde se emplean los cortes y dónde se emplean las secciones? Bueno, en general siempre vamos a emplear los cortes, ¿vale? Siempre vamos a utilizar el corte porque el corte me da más información, me permite ver la parte de atrás de la pieza y por lo tanto es una información más común. La sección, insisto, es simplemente ver lo que está contenido en el plano que tenemos ahí y nada más, y no me aporta información de lo que hay detrás. Al final las secciones las vamos a emplear en un par de sitios, que los veremos más adelante. Básicamente, vamos, de hecho, los vamos a emplear. Se emplean en un par de sitios. Una de ellos no ha lugar en esta parte de la asignatura, eso ya lo veréis en tercero, que es cuando estamos hablando con ejes y árboles, que sí que se emplean secciones de manera bastante habitual. Y la otra es hacer secciones abatidas de nervios, que, insisto, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre corte y sección. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la nomenclatura que tenéis aquí en los apuntes de normalización, en el cuadernillo de normalización, está justo al revés. Llama corte a las secciones y llama secciones a los cortes. ¿Por qué? Porque en inglés el nombre es al revés también, ¿vale? En inglés, cut se corresponde con nuestra sección y section se corresponde con nuestro corte. Entonces, estos apuntes pues emplean la nomenclatura al revés. Un poco innecesariamente confuso, pero bueno, la vida es así. La cuestión es que es esto de aquí. Corte es con todo lo que hay detrás, sección es simplemente la rebanadita de chorizo que hemos cortado y no la rebanada de chorizo con todo el medio chorizo que tenemos también por detrás. ¿Vale? Esas son las dos ideas que tenemos. Entonces, lo que os decía, el corte más sencillo es este de aquí, en el que tenemos un solo plano de corte y no tenemos que hacer nada más. Por ejemplo, veamos, veamos esta pieza de aquí. Entonces nosotros tenemos esta pieza en 3 dimensiones que tiene una serie de agujeros, cilindros, etcétera, etcétera. Ahí podéis ver todo lo que necesitáis ver de esta pieza, y esta pieza la tenemos representada aquí en este plano de acá y tenemos esa representación 2D de la vista superior de esa pieza. Antes de seguir con nada, ¿qué le falta a esa representación, a esa vista frontal o como la queráis llamar? Inmediatamente tenéis que saltaros a los ojos y decir a quién falta. Me faltan ejes y líneas de centros. Esto siempre es fundamental, lo tenemos que tener. Se lo voy a poner un momentito. Me faltan todas esas líneas de centros que yo tengo ahí, ¿vale? Entonces, ahí tengo esa pieza. Lo que decíamos, nosotros tenemos distintos tipos de cortes en estas piezas. Por ejemplo, podemos tener un corte definido por un solo plano, como es este de aquí, en el que nosotros, fijaros que las flechas me indican en qué dirección estoy abatiendo la pieza. Si lo hago en esta dirección, estoy mirando en este sentido. Si lo hago en esta dirección, estoy mirando en el otro sentido. Y al hacer un corte, nosotros lo que vemos es lo que hay en el plano de corte y todo lo que hay detrás. En este caso, toda esta zona de aquí, que es la que está antes de mi plano de corte, pues no la estoy representando porque está antes de mi plano de corte, y veo todo lo que hay detrás y veo que tengo un agujero que es pasante y otro agujero que es
que es pasante también y que tiene un abocardado en el otro extremo. Esto, el sombrerito de copa este, el nombre técnico es abocardado. ¿Vale? Entonces, esta es la primera manera que tenemos nosotros de hacer una sección. Es una sección en un solo plano y vemos todo lo que hay dentro. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer también secciones en varios planos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar este agujero y este agujero tienen sus centros alineados, yo los puedo mostrar sin ningún problema, pero fijaros que este otro agujero está un poquito más arriba. Entonces yo puedo querer en un solo corte mostrar ambos agujeros. Si yo hago esto, fijaros que lo que tengo son dos planos de corte paralelos. Tengo un plano de corte que va entre este punto y otro plano de corte que va entre este punto y este punto. ¿Vale? Eso es también relativamente común. Darme un segundito que voy a poner esto más grande para que no me moleste el- vamos a poner un 0 y así no tengo espacio de sobra para colocarme las cosas, ¿vale? Entonces tengo ahí mis dos cortes alineados. Fijaros que necesariamente tengo que colocarlos, o sea, puedo moverlos como dijimos el otro día, pero en principio lo ideal es que estén alineados. Y fijaros que yo aquí tengo dos planos de corte. Uno para el corte BB, que es el que vemos aquí arriba. En el primer plano está pasando por los ejes de estos dos primeros agujeros y luego cambia de plano y se va a este otro agujero. Y esta representación que hace el programa de CAD que estamos empleando es incorrecta. No se marca de ninguna manera el cambio entre los distintos planos. Lo que sí que se suele hacer es que ese cambio se suele hacer coincidiendo con los ejes de los agujeros y entonces se marca de esa forma. Pero básicamente esta es una posible representación de este elemento. Fijaros que yo tengo aquí, veo que este agujero es pasante, veo que este agujero es abocardado y veo que este agujero pues ya lo tenía definido en el otro corte, en realidad no hacía falta que lo hiciera. Y fijaros que es necesario hacer este tipo de cortes para decir cómo son estos agujeros, porque uno podría pensar que este agujero de aquí y este otro agujero de aquí son iguales. Y sin embargo, si nos vamos a la pieza en 3 dimensiones, fijaros que uno es abocardado, es decir, uno tiene el sombrerito de copa y otro es un avellanado. Tenemos ahí una sección cónica. ¿Vale? Y sin embargo, la representación de estos dos agujeros en esta vista de aquí, pues es aparentemente idéntica. ¿Vale? También quiero... Perdón, Dime. una pregunta, cuando hacemos los cortes y las secciones, no se representan líneas ocultas, ¿verdad? No, la cuestión es que al final, en cualquier ejercicio moderadamente serio, nunca vas a emplear líneas ocultas. Porque si tú tienes un ejercicio como este, voy a hacer una vista auxiliar, o sea, una vista auxiliar de estas, y te voy a enseñar qué pinta tiene esto cuando haces líneas ocultas. Imagínate que tú tienes esta vista de esta sección. Y ahora, propiedades, le decimos que nos muestre las líneas ocultas de esto. Pues esto es un sin Dios, ¿vale? Esto es muy difícil de seguir, no es fácil saber, al final eres capaz de seguirlo si tienes suficientes vistas con líneas ocultas, pero es innecesariamente confuso. Entonces, las líneas ocultas en cuando tengáis una pieza moderadamente complicada se obvian. Y siempre que utilicéis cortes, o sea, en el momento en el que cortéis una pieza, en esa vista ya no se pueden emplear líneas ocultas en ningún sitio. Toda la información relevante acerca de esa pieza tiene que venir en los cortes o secciones que yo haga de la misma. ¿Vale? Una pregunta. Dime. Entonces, cuando hagamos cortes a distintos planos, no hay que marcar donde, digamos, donde se separan los planos. Vamos a ver, lo que tú tienes es que cuando tú estás haciendo el corte, déjame un segundito que voy a ver si esto funciona como recuerdo. Dame medio segundo. Cuando tú estás haciendo un corte, en el fondo tú lo que estás haciendo estás cortando por un par de planos, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto que se vea un poquito las dos cosas al mismo tiempo, que si no me equivoco debería verse lo que estoy haciendo. Venga, yo voy a hacer ahora otro corte de esta pieza, ¿vale? Voy a hacer otro corte para indicar qué pinta tienen estos tres elementos de aquí. Entonces, yo vuelvo a hacer aquí y me vengo a esta pieza de aquí y digo, voy a hacer un corte alineado con este eje de acá. Y fíjate que tú lo que estás haciendo en el fondo es estás cortando por ese plano y luego estás haciendo un corte por ese otro plano y luego estás haciendo un corte por ese otro plano. Eso es lo que tú estás haciendo cuando haces ese corte de ahí, ¿vale? Entonces, la definición de los planos de corte
los tienes en la vista original. En esta vista que tú tienes aquí, tú ya tienes definido cuáles son los planos de corte, porque fíjate que aquí tienes este trozo de plano proyectante que tenemos aquí, este otro trozo de plano proyectante que tenemos aquí y este otro trozo de plano proyectante que tenemos aquí. Y la dirección del corte viene definida por las flechas que tengo C y C. Y luego el contenido del corte lo ves en el propio corte, en el que ves que esto es un agujero pasante, que esto en realidad no es un agujero, sino que era un cilindro que sobresalía y que esto es otro agujero pasante. Y que aquí lo que tenemos es un avellanado y en el otro no. Entonces, toda la información necesaria que para definir el corte la tienes en las dos vistas. Para poder hacer un corte, tú siempre tienes que tener una vista en la que ese corte lo ves como planos proyectantes y otra vista en la que ves el contenido de dicho corte. Entonces, todo lo necesario para definirlo lo tienes ahí. ¿Me explico? Sí, entonces las líneas esas que pone el AutoCAD de separación de los planos, esas no las ponemos, ¿no? ¿Qué líneas de separación? Esto de aquí, primero no es AutoCAD, es Katia, y segundo, Ah, estas líneas perdón. de aquí, efectivamente, no las tienes que poner porque la información de dónde están las separaciones de los planos de corte la tienes aquí. ¿Vale? Aquí tú sabes que has cambiado el corte aquí y aquí. Y en realidad te da igual porque estos cambios de corte siempre los haces en dos maneras. O bien los haces en una zona en la que no pasa nada, como estoy haciendo yo aquí. Yo tienes aquí una zona de la pieza en la que no tiene nada relevante y entonces aprovechas para hacer el cambio de corte ahí. O bien el otro tipo de cambio de corte que haces habitualmente tiene esta pinta. Y es lo que haces es cortas y haces el cambio del corte en el centro del agujero. ¿Vale? A ver si... Un segundito. Ahí está. Y haces un corte de este estilo de aquí arriba, en la que, bueno, este como es abucardado no tendrías que haberlo hecho ahí en ningún caso. Pero bueno, y lo que haces es coincidir en la línea del plano de cambio de corte con el propio eje del elemento, ¿vale? Pero vamos, esta sección no es una buena idea. ¿Qué es lo que no hacemos nunca cuando hacemos un corte? Pues no podemos hacer un corte de una sección, me da exactamente igual. No podemos hacer una sección de manera que no se vea un agujero con su diámetro completo. Si nosotros hacemos este corte de aquí, ¿vale? Fijaros que en este corte de acá no estamos cortando este agujero en su plano medio y entonces se ve más pequeño de lo que es. Entonces, ese tipo de corte jamás se puede hacer. Nunca cortamos un agujero por un plano que no contenga a su eje. Esa es la razón por la cual siempre tenemos que hacer pues, cortes del estilo de ese que os acabo de enseñar, en el que tengo distintos planos paralelos para asegurarnos que paso siempre por el centro de todos los agujeros que estoy queriendo cortar. ¿Vale? ¿Alguna duda extra de momento? Vale, y a la hora de definir una figura, ¿cuántos cortes podemos llegar a hacer? Quiero decir, o sea, Todos por los que ejemplo, en sean este hemos necesarios. tenido que hacer 3, los que No, sean necesarios, ¿no? fíjate que en realidad, si tú quieres definir de manera completa esta figura, este corte de aquí es completamente redundante. La información para los dos agujeros que están en la parte subida la tienes en la parte de aquí de la corte B y la parte de aquí del corte C. Entonces, en realidad, el corte A nos sobra, no hace falta. ¿Vale? Vale, Entonces, tú siempre puedes intentar hacer este elemento con el menor número de cortes posibles para verlo lo mejor posible. En este caso, con los dos de arriba y de abajo ya tendríamos todo lo necesario. Además, fíjate que el hecho de hacer estos cortes te ahorra, por ejemplo, hacerte otra vista auxiliar adicional. No necesitas hacer ninguna otra vista de la pieza porque toda la información en altura de estos elementos ya lo tienes. O sea, al final tú sabes que esta pieza de aquí tiene dos caras horizontales en un lado, que son esta cara de aquí y esta cara de aquí, porque al mirarla desde arriba no tienes ninguna arista continua. Bueno, también tienes esta cara de aquí, miento, esta cara de aquí también. Al mirarlo desde arriba no tienes ninguna otra cara continua, es decir, si tú esto lo estás mirando desde la parte de arriba, pues efectivamente no tienes ninguna arista por aquí entre medias, por lo tanto, aquí tienes simplemente estos dos niveles y solamente con ver esta vista de aquí arriba y ver este pareja de cortes, pues ya tienes todas las informaciones en altura. Tienes cuánto mide este cilindro de alto, cuánto miden estas caras y no necesitas hacer nada más. ¿Vale? vale, gracias. Fíjate también que tú podrías tener una pieza que fuera un poco más compleja, en la que, por ejemplo, en esta cara oblicua que tenéis aquí, pues podríamos tener otro agujero. Vamos a ponerlo así sin demasiada precisión y le vamos a poner un agujero normal y corriente y le vamos a hacer un agujero ciego de... No, espera, si le digo Aptunes va a llegar. Vamos a hacerle pequeñito y up to next.
¿vale? Entonces, si yo tengo en esta pieza este agujero de aquí, ¿vale? Que simplemente es un agujero en esta cara oblicua que llega hasta esta cara pasante, en primer lugar, ¿qué sucede? Pues lo primero que sucede es que yo ya no puedo hacer, si quisiera, no lo he querido hacer, pero bueno, no podría hacer si quisiera. Vale, tengo que actualizar la vista, darme medio segundo. Ahora sí. Bueno, la primera cuestión es que fijaros que el programa no es capaz de encontrar este eje de aquí, con lo cual tendría que ponerlo en mi representación manual. Pero además yo no puedo hacer esta vista de acá porque en esta vista de acá yo tengo este agujero que se ve oblicuo y se ve como una elipse. Con lo cual, si yo quisiera hacer esta vista, pues no podría hacerla. Necesitaré hacer una vista auxiliar según la dirección de esta cara plana. Por ejemplo, esta vista auxiliar según esta dirección. Para poder acotar la posición de este agujero, ¿vale? Y esa posición de ese agujero la tendré que hacer en esta vista auxiliar. ¿En esta vista auxiliar tengo que representar toda la pieza? Pues no, podría hacer un roto y decir, bueno, pues en esta vista de aquí todo lo que esté, lo que pasa es que hacer el rotos y demás con el programa este, pues de todo menos sencillo, con lo cual pues tampoco me voy a poner a hacerlo, pero lo que podría hacer es hacer un corte, o sea, una línea de rotura pues a este nivel más o menos y decir todo lo que esté a la izquierda de esto no lo muestro porque no lo necesito y puedo acotar la posición de este agujero sin más que hacer nada más. Y luego tendría que a lo mejor hacer un roto aquí para ver que este agujero es pasante hasta este otro agujero de acá, ¿vale? Si me vengo aquí y lo veo, un segundo, yo veo que este agujero tengo este agujero aquí que es pasante hasta este elemento, pues tendría que hacer un roto para enseñar que ese agujero es pasante, o si no tendría que hacer otro corte extra para poder ver eso. ¿Vale? Y fijaros que eso también lo puedo hacer. Yo también puedo hacer cortes según direcciones oblicuas. Lo que pasa es que, dame un segundo que... Lo voy a dejar de momento así para poder hacer el corte con criterio. Lo que os digo es que los cortes no tienen por qué ser en direcciones paralelas a las secciones ni nada por el estilo, sino que yo puedo hacer este corte de aquí y enseñar en ese corte qué pinta tiene ese agujero. ¿Vale? Y fijaros que también los cortes en general no tienen por qué seguir de manera completa la pieza. Yo puedo hacer un corte simplemente en una sección y una vez más estas líneas de aquí no tienen la grafía adecuada. Estas líneas de aquí tendrían que tener esta grafía de aquí para indicar que estoy cortando la pieza y me estoy olvidando del resto de los elementos y puedo enseñar un corte en una dirección oblicua o donde a mí me dé la gana. ¿Vale? ¿Alguna duda adicional? Fijaros que al final siempre es la misma idea. O bien en un solo plano de corte o bien en varios planos de corte yo puedo enseñar el interior de una pieza para definirla de manera completa. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda por aquí? Y Vale. el roto que has hecho, ¿cómo lo pondríamos en, digamos, en la... El roto, vale, si yo quisiera ahí simplemente hacer un roto, y te lo voy a hacer en este porque hacer un roto con el programa de CAD es un dolor profundo, yo tengo esta pieza que tiene esta pinta de aquí, en la que yo tengo este agujero de aquí, y aquí tengo este eje de este agujero de aquí. Si yo necesitara mostrar este interior para enseñar qué pinta tiene esto, simplemente haría un roto así. De este estilo. Y la información posicional de este agujero tendría que estar necesariamente en la vista esta D que os he dicho antes. En esta otra vista yo tendría esta cara que se vería así y luego el resto de la pieza se vería pues por donde sea. Ya os digo que probablemente me ahorraría pintar más de lo necesario para no trabajar demasiado. Pues esta pieza, esta cara tiene así esta pinta, más o menos así. Y de hecho, déjame pensar, esta arista continuaría para acá y esta arista continuaría para acá. Aquí tendrías tu circunferencia y ahora el posicionamiento de este elemento pues lo podrías hacer aquí en esta cara contra estas aristas, dado que ahí esas distancias las ves en verdadera magnitud, ¿vale? Y ahora el diámetro pues lo puedes acotar aquí en el roto o lo puedes acotar aquí
y aquí recuerda que tienes que poner el símbolo de diámetro necesariamente, mientras que si lo acotas aquí, pues puedes poner simplemente C y ya está, ¿vale? Entonces, ese agujero oblicuo, si te lo ponen, pues te fuerza a hacer un roto, es lo más cómodo hacer hacer otro corte adicional enorme, y necesitas necesariamente hacer una vista según esta dirección para ver esta cara en verdadera magnitud, ¿vale? Y Vale, gracias. esto voy a mover. No sé qué narices he hecho, pero esto normalmente no veía este reflejo y he cambiado un poco la cámara de sitio. Vale, así está. Vale, eso por un lado. Entonces, ahí es donde tenemos la mayor parte de los cortes y las secciones. Es la mayor parte, el 90%, tienen este aspecto. Tenemos otro tipo de secciones, pero os voy a recomendar directamente que no las empleéis jamás, porque no tienen mucho sentido, son algo que es realmente antiguo. Una vez más, hay una gran parte de la norma que está diseñado para cuando todas las cosas se hacían a mano. Entonces, pues me permite hacer ciertas cosas para simplificar o para ahorrarme trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todas estas cosas las podéis hacer con un programa de CAD como el que os acabo de enseñar, que el CATIA, y en realidad es todo mucho más sencillo. Entonces, imaginaos que vosotros tenéis una pieza que es más o menos de revolución, pero pues tenemos aquí, básicamente esta es una pieza que tiene una pinta como un sombrero de copa. Le voy a poner aquí este elemento de aquí, le voy a poner aquí un agujero y vamos a ponerle aquí los ejes. Y esta pieza, si yo hiciera una vista desde arriba, esto tiene esta pinta de aquí, más o menos. Esta es mi pieza, ¿vale? Pero da la casualidad de que en algunos lados tiene unos nervios que los tiene a 120 grados y en otros lados pues tiene unos agujeros por aquí, este agujero de 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 aquí. Tiene una serie de agujeros colocados a unas distancias angulares las que sea, ¿vale? Bueno, pues la norma me permite hacer un corte con un abatimiento incluido, es hacer un corte de este estilo, en el que tenemos un plano de corte y aquí tenemos otro plano de corte y los dos planos de corte no son paralelos, ¿vale? Fijaros que todo lo que hemos hecho hasta ahora son planos de corte de este estilo. Primera cuestión, fijaros que esto, aunque os lo he pintado con línea continua, la pinta que tendría que tener es grueso, punto raya, punto raya, punto raya, grueso en la esquina, punto raya, grueso en la otra esquina, flecha, flecha, letra, letra, ¿vale? Eso es lo que tendría que aparecer ahí, lo que pasa es que es difícil pintar con un rotulador tan gordo. Entonces, si vosotros hacéis esto de aquí, fijaros que es diferente a si tenemos algo de este estilo. Al final, aquí lo que yo tengo, lo que yo tenía en los cortes que os he visto hasta ahora son dos flechas paralelas. Y cuando yo tengo dos flechas paralelas, lo que me están diciendo es corta por aquí y mira las cosas en esta dirección. Y de este trocito de acá, olvídate. Mientras que si lo que me hacen así, lo que me están diciendo es coge ese plano de corte que yo tengo y abate esta sección, la abates y la muestras de manera continua, ¿vale? Perdón que no se veía en el encuadre. Y entonces, al hacer esa representación, pues lo que nos encontraríamos es que en este lado de aquí yo vería este nervio y en el otro lado de aquí lo que vería sería este agujero. Y yo tendría esta representación de aquí, de este elemento, y lo vería así, ¿vale? En realidad, este agujero de aquí central también lo vería, que he dicho que he hecho un agujero aquí, ¿vale? Y esa sería esta representación. Insisto, prácticamente no se usa ya, y además aquí también tendría parte de este que se vería oblicuo y demás. Os lo cuento por completitud, lo tenéis contado en los apuntes, aquí, en estas secciones de aquí. Si es que no lo empleéis. O sea, no tiene mucho sentido, es trabajar de más y realmente pues no aporta demasiado, ¿vale? Es este tipo de sección de aquí, como veis aquí que tenéis esta sección BA en la que en el fondo estáis haciendo la sección A y la sección B y en vez de hacerlas independientemente, pues las hacéis juntas. No, pues vale, mira, qué ilusión,
no merece la pena. No os pongáis no perdáis mucho más tiempo, simplemente saber que existen y si en algún momento os la encontráis, pues saber cuál es la interpretación que tiene, pero no tiene mayor relevancia. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vale. El otro corte que es más o menos relevante es lo que se denomina un corte en cuarto. Por cierto, fijaros que ahí hay una parte que no he rayado. Ahora os explicaré por qué. El otro elemento que se emplea es algo que se denomina corte a un cuarto, a pesar de que es una denominación que es obsoleta y a algunos de mis compañeros no les gusta que se llame así, pero bueno, es como se llamaba antiguamente. Si nosotros tenemos una pieza como esta, que es una pieza de revolución, y una vez más, en este tipo de cosas, cuando hablamos de pieza de revolución, hay veces que se extiende a piezas de casi revolución, es decir, si tenemos más de 180 grados o más, hay veces que lo que se hace un corte a un cuarto. Y es que sin indicar ninguna línea de corte, es decir, os la voy a poner, pero lo que pasa es que no se pone, se hace este corte de aquí. Y esto no se pone, ¿vale? Pero al hacer este corte de aquí, en el que lo que estamos haciendo es girar aquí esa línea de corte, lo que representamos al final es la mitad de la pieza cortada y la otra mitad de la pieza sin cortar. ¿Vale? De tal manera que en esta zona tengo la pieza cortada, aquí tengo el eje medio y esto es lo que se representa. ¿Vale? Bueno, pues si vosotros tenéis una pieza de revolución, podéis hacer esto que, insisto, el nombre tradicional es corte a un cuarto o también se llama media sección o medio corte, ¿vale? Y simplemente podéis hacerlo sin necesidad de representar esta línea de corte que en el fondo es la que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí en realidad es decir, bueno, pues yo quito un cuarto de la pieza, por eso se llama corte a un cuarto, o hago la mitad de la pieza cortada, por eso se llama medio corte, y simplemente lo represento así. Y es una cosa bastante común cuando tenemos piezas de revolución. Y, insisto, como excepción, pues simplemente no se pone esa línea de corte. ¿Vale? Y es un elemento pues específico de las piezas de revolución. ¿Alguna duda con esto? Dime. Sí, yo. Venga, pues primero uno y luego la otra. Bueno, que vaya ella, que yo ya he preguntado antes. No, hombre, no. Da igual. Que esto no es Versalles. Pregunta cada uno y el siguiente ya llegará. No tanta educación. Venga. Pregunta tú. Vale, pues. Una cosa, en esta pieza, en el corte, o sea, en teoría hemos hecho un corte, bueno, eso, a un cuarto, pero no entiendo por qué el eje, o sea, por qué no se pinta en el eje una recta que sería el corte que viene frontalmente, no sé si me explico. A ver, vamos a empezar. Esto no es normalización, pero lo vamos a hacer para explicarnos. ¿Estás hablando en la vista 1 o en la vista 2? Bueno, en la vista 1. Y en la vista 1, ¿qué es lo que no entiendes que se ve? Pues por el eje, dentro de la pieza, no tendría que haber un corte que se corresponde a la sección que va Vale, por... esto también es importante. Me parece muy buena pregunta. Cuando tú tienes un corte, ¿vale? De este estilo, punto raya, punto raya, punto raya, y lo haces coincidir el cambio de corte justo en el eje de un agujero, lo que tú me estás diciendo, si te he entendido bien, ahora me dices, es que cuando tú coges, voy a coger esta pieza, ¿vale? Que es la más tontorrona. Tú lo que me estás diciendo es, técnicamente, al coger esta pieza de ahí, yo debería estar viendo esta parte de aquí y luego debería estar viendo esta parte de aquí. Voy a hacer este corte A y lo voy a representar aquí abajo, ¿vale? Voy a hacer el corte A. Y tú lo que dices es, bueno, pues yo debería ver aquí esto que son aristas vivas y aquí debería haber otra arista viva porque de aquí en adelante debería haber esta arista que yo tengo aquí de punta, ¿vale? Bueno, pues cuando una arista viva me queda encima de un eje de un elemento, se elimina la arista viva y se deja solamente el eje del elemento, ¿vale? Es una pequeña particularidad y entonces esta vista de acá tendría esta pinta, ¿vale? Se elimina la arista viva y se deja solamente el eje del elemento. Bien preguntado. Venga, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Es que a mí no me queda claro en la vista 2
Entonces, si no se pone la línea naranja, ¿cómo lo representamos? Que vamos a hacer un corte al cuarto. No se representa. La cuestión es que si tú tienes una pieza de revolución, si yo te doy esta pieza de aquí, yo directamente te puedo colocar aquí voy a hacerle también un par de tonterías. Y fíjate que tiene, cuando te digo simetría de revolución, es más o menos, ni siquiera tengo por qué tener una completa simetría de revolución, es decir, puedo tener agujeros. Yo te puedo representar directamente media pieza al completo y la otra media pieza cortada. Y si no te digo nada más, lo que tú tienes que saber es que en ese proceso lo que yo estoy haciendo es cortarte la cuarta parte de la pieza. Y no te tengo que dar ninguna grafía adicional. Esto Vale, se sobreentiende inmediatamente que lo que tú has hecho ha sido coger este cacho de aquí y quitarlo para hacer esa representación, sin más grafía adicional. vale. ¿Vale? Y si nosotros lo tuviésemos que hacer en un examen, tampoco lo ponemos, se sobreentiende, ¿no? Efectivamente, puedes no ponerlo. Si te apetece, tú puedes llegar y decir, ah, vale, pues voy a hacer este corte de aquí y lo indicas. No hay ningún problema. Si te apetece indicarlo, pues lo puedes indicar. Pero no es necesario. Es una cuestión. Fijaros que la norma en ocasiones me permite grafías simplificadas cuando son suficientemente comunes, pues para ahorrarte 4 rayas. Y entonces, pues en este caso, la norma te permite ahorrarte esas 4 rayas y simplemente pintar ese corte simplificado sin más. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Otra cuestión que quiero indicaros con respecto a lo de los cortes y las secciones es que exactamente igual que las vistas auxiliares, los cortes y las secciones, repito, van con una dirección. Yo no, joder, como este azul pinta que da gusto. Yo no puedo ignorar la dirección de la sección, ¿vale? Si yo tengo una pieza repito, yo tengo una pieza que tiene esta pinta y tengo aquí estos dos agujeros y yo hago este corte de aquí y lo hago en esta dirección. Bueno, pues si yo lo hago, me piden o decido hacer el corte según esta dirección, necesariamente lo que tengo que hacer es quedarme con la parte inferior de la pieza y hacer una representación de lo que me queda. Es fundamental la dirección en la que me piden el corte. De tal manera que las cosas que tienen mayor Z en esta pieza de acá, al hacer la proyección según esa dirección, pues tienen que tener mayor Z según esa dirección. Es muy común que una de las cosas que os hacen en un examen por aquello de obligaros a trabajar un poquito es os piden el corte según esta dirección. BB. Y al hacer el corte según esta dirección, entonces tenéis que rotar la pieza, ¿vale? Porque lo que estáis haciendo es mirarlo desde la otra dirección. En este caso es una pieza completamente simétrica, con lo cual el aspecto es el mismo, pero este corte BB tiene este aspecto de aquí. Es decir, la orientación del corte no es la que a mí me dé la gana. La orientación del corte es la que venga definida por las flechas. Es decir, yo siempre estoy haciendo lo mismo, estoy cogiendo la pieza, eliminando el trozo de material que queda en la dirección de las piezas y abatiendo en la dirección de las flechas. Yo puedo coger estos cortes y los puedo mover de sitio, pero lo que no puedo hacer es rotarlos. Y si a mí me piden un corte abatido hacia arriba, lo tengo que hacer hacia arriba. Si me piden el corte abatido hacia abajo, lo tengo que hacer hacia abajo. En cualquier examen, esto es trivial. Que yo estoy acostumbrado a hacer siempre las cosas hacia arriba y mirar hacia arriba y me piden un corte hacia abajo. Coño, pues giro la hoja, ¿vale? ¿Y qué problema hay? Ya tengo el corte BB orientado en la posición en la que a mí me resulta más cómodo y simplemente hago ese corte orientado según esa posición y no me tengo que preocupar por absolutamente nada más. Pero cuidado con girar las estas. Si a mí me piden este corte BB y yo lo que hago, lo que respondo en mi examen es esto y lo coloco así,
y digo que esto es BB, eso está mal, porque ese no es el corte BB, ese es el corte AA, que es un corte diferente. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda más de momento? Pasamos a lo siguiente. Vale, lo siguiente. Hemos dicho, y no lo he terminado, por cierto, esto tenéis que decírmelo, que en los cortes es necesario rayar todo el interior del elemento. Voy a dejar esto para que por lo menos tengamos para que podáis hacer el pantallazo bien colocado. Ese es el elemento, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo un rayado es a efectos prácticos. Imaginaros que lo que nosotros estamos haciendo, estamos cortando la pieza con un cuchillo y el cuchillo mancha, por así decirlo, y todo aquello que toca el cuchillo es lo que tiene que estar rayado. Todo no, tenemos una excepción. Y esa excepción tiene que ver con algo que se llaman los nervios. ¿Qué es un nervio? Un nervio simplemente es una pieza de refuerzo. Voy a poner una pieza súper sencillota, que es esta pieza de aquí, y a esta pieza de aquí le vamos a poner ahí esto que se denomina un nervio. Entonces esta pieza, las dos vistas de esta pieza tienen este aspecto de aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos simplemente es una pared fina que vale para reforzar esa pieza. Sabéis, bueno, os digo sabéis, no sabéis, pero ya sabréis en un determinado futuro que en general hay muchos materiales que trabajan mejor a tracción que a compresión. Entonces, si esta pieza está sometida a esfuerzos según este estilo, pues tú puedes tener ahí este refuerzo para evitar que la pieza se os rompa por acá. Total, que tenemos una serie de refuerzos que empleamos con bastante frecuencia que llamamos nervios, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, lo que tiene esos nervios es que son unas piezas, unas partes especiales, no forman parte de la pieza per se. Entonces, cuando hacemos un corte que incluye el plano medio de un nervio, ese nervio no se corta. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ahora queremos hacer este corte de aquí, normalmente no tendríamos por qué hacerlo, pero imaginaros que hay un agujero, cualquier cosa que queremos mostrar, o hay algún profe cabrón que quiere obligarme a enseñar que he estudiado, pues cuando yo hago ese corte de ahí, lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues yo hago ese corte tiene esta pinta y los nervios cuando se cortan por su plano medio no se cortan, es decir, dejas el nervio sin cortar y como no lo cortas, no lo rayas. Y ese corte de aquí tiene ese aspecto de aquí. Porque a efectos prácticos, y esto lo tenéis explicado en lo mejor que he podido en los apuntes, lo que está pasando es que tú coges esta pieza, al cortarla por el plano medio, el nervio lo dejas sin cortar y la representación que tienes de la pieza es esta de aquí. Es una representación en la que el nervio no está cortado. Si cortáis el nervio, esa representación es incorrecta, ¿vale? Entonces, normalmente no vais a tener una pieza tan sencilla como esta, pero sí que habrá otras piezas en las que tengamos un nervio. Y como decimos, como dice ahí en los apuntes, esto solamente solo sucede si estás cortando la pieza por el plano medio del nervio. Si decides hacer un corte según este plano de aquí y haces este corte de aquí según este plano BB, pues al hacer este corte, como el nervio no lo estás cortando por el plano medio, sí que lo cortas y sí que lo rayas, por lo tanto. ¿Vale? ¿Visto esa idea? Corte que incluye el plano medio del nervio no se corta y por lo tanto no se raya. Corte que incluya que corte al nervio en cualquier otra dirección sí que se corta y sí que se raya. ¿Visto? ¿Alguna duda con esto? Y esto, insisto, lo tenéis en los apuntes que tenéis explicado con una figurita en 3 dimensiones, con lo cual pues es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema fundamental de esta norma? Pues que en ocasiones tendréis piezas y la respuesta que me diréis es ¿y cómo coño sé yo si esto es un nervio o no? Pues hay veces que es difícil de decidir. En general, va a ser un nervio cuando sea una cara que sea de un espesor menor que el resto de las cosas que tenéis. Fíjate que esto tiene ahí un espesor, mientras que eso tiene un espesor sensiblemente más fino, pues ahí es cuando podéis ver que tenéis un nervio. Si vosotros tenéis una pieza como esta de aquí y aquí tenéis esto que es finito,
y tenéis este aspecto de aquí, pues eso es un nervio, ¿vale? Si es algo que es suficientemente grueso, si vosotros tenéis esta pieza y aquí tenéis algo que es de un espesor comparable al resto de los elementos de la pieza, de tal manera que esta pieza tiene este aspecto, pues esto no sería un nervio, porque es del mismo grosor básicamente que el resto de las paredes de la pieza, ¿vale? Bueno, pues insisto, excepciones particulares, y esto quiere decir pues que en general en los ejercicios de cortes pues nos gusta poner de vez en cuando algún nervio para comprobar si habéis venido a clase y habéis atendido cuando os hemos explicado que los nervios no se cortan, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que decir de momento con respecto a los cortes, ¿vale? Y voy a pasar momentáneamente a hablar de cuándo utilizamos secciones, ¿vale? Que es prácticamente nunca. ¿Cuándo empleamos secciones? Las secciones se emplean a efectos prácticos en dos circunstancias. Imaginaros que nosotros tenemos aquí un árbol de transmisión de este estilo en el que tengo varios espesores de este árbol, yo qué sé, esto tiene este aspecto de así. Y además tengo diversas chavetas, que no sabéis lo que son, pero bueno, tengo diversos chaveteros, elementos para colocar elementos de transmisión o lo que sea. Y yo tengo aquí este árbol y yo quiero saber qué pinta tiene cada una de las secciones. Yo quiero saber qué pinta tiene esta sección de aquí, y quiero saber qué pinta tiene esta sección de aquí, y quiero saber qué pinta tiene esta, y qué pinta tiene esta, y qué pinta tiene esta. Pues aquí sí que es común que se emplee lo que se llaman secciones abatidas, en las que solamente muestro, joder, no se ve nada, lo que tenemos en cada una de ellas, ¿vale? Lo que hacemos aquí en estos elementos es cuando tú tienes un elemento de estos y tú tienes aquí este eje, normalmente esto te diría que tú tienes que hacer esta sección de aquí y la pondrías colocada aquí arriba, ¿vale? Pues lo que haces es, en vez de colocarla aquí, la colocas directamente alineada con el eje del elemento, de tal manera que el eje del elemento coincida con el eje de la sección, y esto se suele emplear para secciones circulares. Bueno, pues este es uno de los sitios en los que se emplea una sección en vez de un corte, para evitarte, por ejemplo, cuando hagas esta sección va a ser simplemente una circunferencia y te ahorras pintar todas las demás cosas que puede haber en tu pieza que tiene 50 elementos adicionales que en realidad no te importan, simplemente a ti para enseñar que esto puede tener, pues a lo mejor la sección tiene esta pinta, tiene aquí un vaciado de este estilo o lo que sea, ¿vale? Entonces, ese es uno de los casos en los que se emplean secciones. Insisto, no me importa demasiado de momento porque en realidad vosotros no vamos a trabajar con piezas de este estilo, es más un adelanto para tercero. ¿Dónde se emplean también secciones? Pues las secciones se suelen emplear para caracterizar un nervio, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que vamos a volver a esta pieza de aquí, ¿vale? Bueno, no, esta pieza de aquí no me gusta, voy a poner una pieza que sea de este estilo. Tenemos ahí esta pieza de acá y tenemos este nervio de refuerzo, y esta pieza de acá, al mirarla desde arriba, tiene este aspecto con aquí este elemento de aquí, y aquí tenemos este nervio de aquí, ¿vale? Que me vale para reforzar este elemento de aquí. Bueno, pues es bastante común que hagamos una sección abatida aquí para indicar qué aspecto tiene este nervio. Es bastante común que aquí pongamos este eje y alineado con la dirección del eje, por ejemplo, pongamos esta sección de aquí para indicar que ese nervio tiene sección circular. Es decir, ese nervio en realidad, si yo hago zoom, la pinta que tiene es este de aquí, y lo que estoy haciendo es enseñar que eso tiene ese aspecto de así, que tiene esta pinta de aquí, ¿vale? En oposición a, pues podría haber tenido esta pinta de aquí, ¿vale? Podemos tener nervios en los que la parte de arriba esté redondeada, o podemos tener nervios en los que la parte de arriba sea rectangular. Bueno, pues normalmente se hace una sección abatida sobre el nervio para indicar qué aspecto tiene. Esa es la única vez en la que en el fondo vais a emplear una sección. El resto del tiempo no merece la pena. Venga, dudas, preguntas, y si no hay dudas o preguntas, vamos a hacer unos cuantos ejercicios con respecto para el de cortes y secciones.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Vale, Yo no veo dime. esto último que has hecho. Vale, lo que estamos haciendo aquí es, tú imagínate que tienes esta pieza de acá. A efectos prácticos, esta sección abatida es como decir, yo hago aquí un corte y rompo este trocito. Normalmente al romper este trocito yo tendría que, alineado, colocar en la posición adecuada la zona en la que tú ves qué aspecto tiene ese corte, ¿vale? Pues lo que haces en realidad es, en vez de colocarlo donde toca, que es alineado con la dirección de corte, en el fondo tú estás haciendo ahí un corte y estás seccionando y viendo eso y deberías colocarlo ahí, lo que haces es como coger ese trocito de corte, déjame pensar, coger un poquito, lo que tú estás haciendo es ese trocito de corte que tú tienes ahí, en vez de abatirlo aquí para verlo en verdadera magnitud, lo que haces es lo levantas y lo abates aquí para verlo aquí, ¿vale? Esta pieza no tiene nada que ver, pero tiene una forma parecida y entonces a lo mejor con eso visualizas lo que estoy diciendo. Esto sería una sección normal, esto es una sección abatida, que lo que haces es lo separas y lo mueves. E incluso en ocasiones lo que se hace es colocarla directamente aquí. ¿Vale? Estoy haciendo un zoom de ese elemento. Y lo que se hace es colocarlo directamente sobre el nervio. Lo que haces es coges ese nervio que tú tienes ahí y lo abates colocado. Entonces son tres opciones. Colocarlo en su sitio, que no se usa casi nunca, colocarlo a base de levantarlo y moverlo, o colocarlo directamente abatido sobre el propio dibujo. ¿Vale? Entonces, opción 1, opción 2, opción 3. La 3, pues casi nunca. La 2 es bastante... Y la 2 y la 1 son más o menos comunes. ¿Vale? Y esto normalmente se emplea para indicar qué pinta tiene un nervio. ¿Vale? Tú tienes un nervio y necesitas indicar qué sección tiene ese nervio, indicar que ese nervio tiene sección circular. Normalmente en este elemento, pues si no has indicado aquí cuánto vale este ancho, pues puedes indicar aquí cuánto vale este radio, RC, es o uno u otro, y entonces puedes dar esa información. Entonces, esta es una sección abatida con desplazamiento y esta es una sección abatida directamente colocada sobre la vista anterior. Y una vez más, estos son particularidades. Como indicar la forma que tiene este nervio de manera normal con un corte completo es un coñazo, pues la norma me permite hacer una sección. Sección quiere decir que solo represento lo que estoy cortando. Es como si hubiera cogido con unas tijeras y lo que me queda en el corte, que es ese trocito, lo represento. Y lo puedo colocar directamente en el sitio o mover un poquito en la propia dirección del eje de corte para que se sepa más o menos bien de dónde viene. ¿Visto un poco mejor ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Pues insisto, esto al final solamente lo vais a emplear en los ejercicios en los que tengáis un nervio por ahí de refuerzo. El resto de las veces las secciones no se emplean nunca para nada porque con el corte das más información y ahorras más trabajo. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda más antes de pasar a lo siguiente? Perdona, Dime. yo es que no acabo de ver cómo es este nervio, la verdad. Vale. Tú lo que estás teniendo ahí, déjame un segundito que voy a aprovechar la coyuntura en vivo y en directo y te voy a hacer una pieza, ¿vale? Y te la hago en el momento para que veas qué es lo que está pasando ahí. Vale. No, te estoy diciendo una nueva parte. File, New, Part. Ok, y la llamas Manolo, me da lo mismo. Tu pieza esta tiene este aspecto, ¿vale? Dame un segundo. Siento, esto es un poquito más laborioso de lo que me gustaría porque se tardan, ya sabéis que yo me gusta hacer las clases tirando a veloces, pero bueno, tampoco tardo demasiado. Tú lo que tienes es una pieza que tiene ese aspecto. Error. Tienes esa pieza que tiene ese aspecto y el nervio es algo que tiene esta pinta de acá. Dame un segundo. No, me quedo fuera. Está un poco tonto. Ah, no, perfecto. Y dame otro segundo que me venga aquí a donde coño estaba la operación de nervio, que no la encuentro. Joder, genial, ¿dónde está? Aquí.
¿vale? Tú tienes esto, es lo que tú estás teniendo. Tú tienes una pieza en la que en uno de los elementos has decidido poner esa pieza de refuerzo y esa pieza de refuerzo pues puede tener una sección cuadrada como es la que tenemos ahí o puede tener, no, aquí no me da la opción, tendría que hacer el redondeo, o puede tener una sección circular de 0.5 o puede tener una sección circular como es el caso ese que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer la representación, si tú haces un dos vistas de esta pieza, pues la forma que tiene este nervio no se acaba de ver. Y eso es para lo cual hacemos ese pequeño recorte. Lo que hacemos es decir, bueno, pues si yo cojo este nervio de aquí y le hago un recortito aquí en una dirección perpendicular para que se vea todo en verdadera magnitud, puedo indicar que esa sección es una sección circular y eso es lo que estamos haciendo en esta vista de aquí, ¿vale? Entonces, haces ese recortito con ese plano rojo y lo muestras en esa vista de ahí. ¿Ves ya un poco mejor qué es lo que estábamos haciendo? Sí, sí, ya lo he visto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguno más? Vale, pues si no hay más dudas, vamos a pasar a hacer algún ejercicio. El ejercicio que empezamos el otro día, que no llegamos a terminar, ahora lo vamos a hacer de manera completa. Y es, no, este no era, este sí me sobra tiempo, este de aquí, que es el ejercicio de examen del otro día. Aquí lo tenemos en la pieza de CAD, esto es la pieza de CAD que empleamos para hacer la impresión 3D, que os voy a enseñar ahora en la pizarra, y vamos a terminar de hacer la representación. Entonces, fijaros que nosotros lo que tenemos es la pieza que representamos el otro día, que simplemente es esta base de aquí abajo, junto con esta cara oblicua, y luego tenemos lo que no representamos el otro día, que son estos elementos de aquí, que se pueden considerar nervios, junto con este cilindro de acá. ¿Vale? Entonces, vamos a venir y vamos, voy a hacer una pequeña encuesta rápida en el esto. ¿Cómo preferís que haga el ejercicio? ¿En Katia o en pizarra? Venga, 10 segundos para votar. Entre tanto voy borrando la pizarra, aprovechando la coyuntura. Vale, va ganando más o menos en Katia. Entonces, hacemos un... voy a apoyarme en ambos casos. Voy a hacer un poquito en Katia y luego si eso hago algo en pizarra. Venga, entonces vamos a hacer un plano. Crafting, ok. Entonces, vamos a empezar con una vista inicial de la pieza en la que estábamos trabajando. Y la vista que voy a emplear es esta de aquí. ¿Por qué? Porque en esta vista es en la que vemos, lo que voy a hacer es, voy a hacer simplemente el planteamiento de las vistas auxiliares necesarias para poder determinar todo este elemento y luego me voy a pizarra y hago todos los rotos y demás porque hacer rotos en Katia es un dolor, ¿vale? Entonces, esta va a ser la vista inicial en la que yo me voy a basar. ¿Por qué? Porque en esta vista inicial yo puedo, con una sola vista auxiliar, enseñar todo lo que está pasando en esta cara oblicua y a su vez enseñar lo que está pasando en la base de mi pieza y a su vez vamos a ver que con un solo corte bien elegido podemos enseñar también todo lo que está pasando con este cilindro, ¿vale? Entonces, antes de empezar, ¿qué le falta a esta representación? ¿Qué le tengo que añadir? Las líneas de centros. Ejes y líneas de centros. Sé que soy muy pesado, pero soy muy pesado por algo, porque luego cuando me corrijo los exámenes, el 90% de las veces lo que falta son ejes y líneas de centros. Y de hecho, fijaros que el programa no me ha hecho otro eje que necesito aquí y otro eje que necesito aquí. Estos dos agujeros debería indicar qué ejes tienen y el programa este no me los ha hecho. No me voy a poner a arreglarlo porque para qué me voy a tirar 5 minutos arreglando algo con el programa cuando ya os lo he dicho de persona. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos este elemento de aquí. Nosotros sabemos que en este elemento de aquí yo necesito hacer una vista en verdadera magnitud de eso que tenemos ahí, ¿vale? Esta vista de acá, ya os dije el otro día que la teníamos que hacer. Yo la he hecho como un corte en vez de como una vista por problemas del programa. Vosotros lo que tendríais que hacer ahí es hacer una vista en esa dirección en vez de un corte,
pero es necesario colocar esa vista para poder ver qué pinta tiene esa circunferencia. Y los ejes tienen que estar alineados con los de la vista. Es decir, yo necesito hacer un eje según esta dirección, ¿vale? Esa es la pinta que tiene que tener esa vista de ahí. Insisto, he hecho una sección por particularidades del programa, no me importa. Pero ahora, yo necesito hacer una vista desde arriba de esta pieza y voy a intentar pensar si soy capaz de hacer una vista en la que tenga toda la información que yo necesito relevante, ¿vale? ¿Y qué necesito saber yo de esa vista? Pues necesito saber varias cosas. En primer lugar, necesito poder ver que tengo estos dos agujeros, necesito poder ver que tengo este cilindro y necesito saber que este cilindro tiene un agujero que es pasante. Y necesito poder definir qué aspecto tiene esta cruceta que tiene aquí abajo, ¿vale? Entonces, todo eso lo tengo que poder definir. Yo eso lo puedo definir a base de hacer distintos cortes y secciones de mi pieza y de esa manera pues, determino todo lo necesario. Pero a lo mejor existe un corte que me da toda la información relevante de golpe. Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. ¿Y cuál es el plano de corte S? Pues el plano de corte S es este de aquí. Si yo corto aquí, a ver si me deja, que esto es un poco terco el programa, te quieres ir al punto medio, pesado. Ahí al punto medio, y ahí esta altura, y ahí esta altura. Si yo hago este corte y lo hago hacia abajo, fijaros que yo tengo toda la información que necesito. En primer lugar, fijaros que en la parte de la derecha he hecho el corte más abajo para evitar representar esta cara de aquí arriba, que yo no puedo representar porque no está en verdadera magnitud, ¿vale? Y luego, al hacer este corte de aquí, he hecho dos secciones diferentes, una, un plano de abajo, en la que puedo caracterizar qué pinta tiene esta cruceta, y otra en la parte de arriba, en la que puedo caracterizar que este cilindro sobresale y que además tiene un agujero pasante en el interior, ¿vale? Entonces, con un solo corte, el corte BB, yo tengo toda la información que necesito para poder definir esta pieza solamente en 3 vistas, ¿vale? ¿Visto un poquito cuál es la idea? Una pregunta. Dime. El nervio, digamos, que vemos en la de arriba, Sí, estos el nervios de aquí. nervio que solo vemos como una raya, Sí, ¿eso habría que rayarlo abajo? no. O sea, sí, lo tienes que rayar porque lo estás cortando por un plano que no es el plano del corte. Pero Si el yo, plano está pasando por no, la tú mitad fíjate que del tú estás teniendo aquí, estás teniendo donde tengo mi posavasos, tú tienes esta pieza, ¿vale? Cuando no tienes que cortar el nervio es cuando el plano de corte coincide con el plano del nervio. Cuando esto lo cortas con un plano de este estilo o cuando lo cortas con un plano de este estilo. En este caso, en el primer lugar lo estás cortando por un plano así y luego lo estás cortando por otro plano así. ¿Vale? Plano del nervio, plano de corte. ¿Vale? Vale, vale, vale. Entonces, vuelvo otra vez a pizarra un rato. Al final, nosotros lo que tenemos esta pieza de aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande de lo que lo tenemos ahí. Yo tengo esto, tengo este nervio de aquí, tengo esto de acá y tengo esta cara oblicua. Y lo que estamos diciendo es que si nosotros hacemos este plano de corte de acá, pues directamente puedo tener toda la información relevante en esta vista. Tengo esta vista de acá. Aquí tengo el eje de este agujero que, como os decía, como el eje del agujero me coincide con el plano de corte, no necesito hacer más representación. Aquí puedo ver que la cruceta tiene este aspecto. E insisto, como no lo estamos cortando por el plano de la cruceta, no tenemos que hacer nada más. Y aquí puedo ver cómo la pieza sobresale por aquí. Y puedo ver cómo la pieza sobresale por aquí. Y hago este elemento en el que corto el plano a esta altura. Y necesito hacer esa vista de aquí por A para indicar qué aspecto tiene ese corte de aquí.
Seguimos necesitando hacer, primero, todos los ejes que me están faltando aquí. Los voy a intentar pintar con esto, a ver si se ve más o menos bien. Tengo que tener ese eje de ahí, tengo que tener ese eje de ahí, líneas de centros, corrijo, ese de aquí, tengo que tener ese eje de ahí, tengo que tener ese eje de ahí y tengo que tener este eje de aquí. Sigo necesitando marcar la dirección de este corte de aquí y este corte le denomino B. Y os adelanto que me he dejado poco espacio para acotar, pero bueno, voy a intentar hacer este ejercicio de manera completa, a ver qué tal sale. Y esto está rayado. Una ¿Vale? pregunta antes de acotar. Dime. Sí. Bueno, primero tengo que terminar de hacer los rotos, pero venga, sí, dime. En el roto de la derecha, Todavía no he hecho ningún roto. Te digo que me faltan hacer este roto de aquí y un roto aquí para indicar que estos agujeros son pasantes. ¿Vale? ¿y Entonces, lo de la derecha cómo se llama? esto es una vista. Esto es una vista Ah, vale. por A. Venga, entonces en la vista por A, No, era eso, que si no había que hacer alguna forma para ver que el agujero era como un sombrero de copa. eso lo tienes que hacer en este roto que tienes aquí. Es lo que hicimos en la clase de aire. ¿Vale? Vale. Tú en este elemento de aquí puedes hacer rotos adicionales para indicar, por ejemplo, que estos dos agujeros son pasantes o que ese agujero es pasante y tiene aspecto de sombrero de copa. Pero fíjate que con esto ya tienes toda la información relevante. Todos los agujeros que tienes, que son 1, 2, 3 y 4, ya tienes en este corte lo tienes definido, en estas dos rotos lo tienes definido y no necesitas hacer nada más. Cuidado, que si tú ya tienes un corte no puedes hacer rotos adicionales. Es decir, cuando esta vista de aquí ya está definido por este corte de acá, BB, entonces aquí si yo necesitara hacer otro roto adicional no podría hacerlo, ¿vale? El corte está definido como sea. Otra cuestión que también es relevante y no es inmediato de este elemento, en este ejercicio. Cuando yo hago un corte, por ejemplo, tengo esta vista original y hago el corte BB, aquí he cortado parte de la vista. Si yo ahora necesito hacer otra vista original, lo que hago es coger la pieza al completo, ¿vale? No es que una vez que haya hecho el corte BB, esta vista ya está limitada y ya no se ve absolutamente nada más. Si yo decidiera hacer ahora otro corte, esto no forma parte de la solución y lo voy a hacer simplemente para indicar. Si yo decidiera ahora que quiero hacer esto, un corte aquí con este aspecto, pues lo que haría sería recomponer otra vez la pieza al completo y hacer el corte de este elemento, ¿vale? No haría solamente el corte de la pieza cortada, sino que haría el corte de la pieza al completo. Voy a hacer este corte simplemente porque es formativo en cierto sentido. ¿Qué aspecto tiene ese corte de ahí? Pues tendremos el cilindro cortado ahí. Y ahora, es lo que os decía, aquí yo tendré esto no lo he hecho exactamente bien. Aquí yo tendré este nervio de acá. Joder, ¿cómo pinta esto? La madre que lo parió. Este corte tendría esta pinta de acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos nervios. Si yo me fijo, tengo este nervio en cruz. Y este nervio en cruz, si yo decido cortarlo por este plano de acá, el aspecto que tiene el nervio en cruz es la parte del nervio que estoy cortando en el plano de corte. Al revés. Joder. La parte del nervio que está incluida en el plano de corte no la rayo y el resto sí. Que es lo que ha pasado aquí. Si lo decidiera cortar en este plano de acá, pues me quedaría esto sin rayar y la parte del medio rayada. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con los nervios. Es una cosa que es un poco, puede resultar un poco confusa, pero la determinación de los elementos se hace así. ¿Vale? Entonces, no tiene ningún sentido hacer el corte este adicional. Este corte no me aporta ninguna información adicional que no tuviera yo en este, pero a lo mejor no me había dado cuenta de que podía hacer este corte y simplemente había hecho una vista desde arriba hacia esta planta y luego la información relevante la daba en este corte. Bueno, pues podría haber valido, ¿vale? Pero si Una hiciera pregunta. ese corte, tendría ese aspecto. Dime. ¿El rayado de los cortes tienen que ir las rayas a 45 grados?
No, el rayado de los cortes tiene que ir como tú quieras. Entonces, esto, una vez más, voy a hacer un pequeño adelanto de tercero. Cuando tú tienes un conjunto con varias piezas, tú tienes pues un conjunto en el que tú aquí tienes esta pieza de aquí y luego aquí tienes otra pieza distinta que viene por acá, lo que sea, y tú haces un corte de esos elementos, el rayado te indica de qué pieza estás hablando. Tienes que rayar cada pieza de una manera distinta, ¿vale? Entonces, el primer rayado pues se puede hacer a 45 grados y el siguiente a 30 y el siguiente a menos 30 y el siguiente a 60 para distinguir los distintos elementos. Hazlo como tú quieras. No tengo mayor preferencia en un sentido o en otro. Lo que sí que tiene que ser es que tienes que intentar que el rayado en todas las partes de la pieza sean iguales. Desde luego, en una misma vista, el rayado tiene que ser idéntico. Tienes que tener las mismas rayas con la misma inclinación en todas las secciones en las que estés rayando. Y preferentemente tienes que tener el mismo rayado y la misma inclinación en todas las partes de la pieza en la que estés mostrando un rayado. Si me pones uno aquí y otro acá, pues bueno, porque al final es difícil, si tienes una pieza moderadamente compleja, ¿qué rayados tienes que intentar evitar? Pues si tienes una pieza así y haces un rayado así, pues es como raro, queda confuso. Pero claro, si esto es una vista cuarta y tú en tu pieza original habías decidido hacer el rayado así y luego después de unas cuantas vistas te das cuenta que te queda un rayado así, pues bueno, pues la vida es así. Si esta otra me lo pones así para que quede un poquito mejor, pues tampoco es demasiado importante en este elemento. Pero el ángulo del rayado no es relevante en absoluto, no es algo que sea fundamental. No puedes rayarlo como sea, ¿vale? Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Sí, en el último corte que has hecho, ¿la base no hay que ponerla, sería redundante o...? Este de aquí dices, Sí. aquí está la base puesta. Fíjate que cuando yo corto aquí, lo que tú tienes aquí es, este es el suelo, que está a esta altura, y lo que tienes es primero la base, luego tienes los dos trocitos del nervio, que se corresponden con esto. Las alturas no están muy bien hechas, pero bueno, es lo que tiene que hacer las cosas de una notada. Y luego tienes el corte del cilindro, ¿vale? Entonces sí, la base hay que ponerla. Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Vale, pues dicho esto, vamos a borrar con gran esfuerzo la parte que no pertenece y ahora vamos a empezar a acotar este elemento. Entonces, lo que os decía, si vosotros pensáis en esto como volúmenes elementales y empezáis a acotar teniendo en cuenta esos volúmenes elementales, pues como que es más fácil que no se os olvide nada, ¿vale? Entonces, voy a empezar, por ejemplo... Ah, por cierto, otra cosilla que quería contar, que es referente a una pregunta que me hizo una compañera vuestra al final de la clase. Imaginaros que yo voy a hacer un zoom de esto y yo decido que quiero acotar el diámetro de este agujero aquí, ¿vale? Yo tengo, lo que he hecho ha sido hacer un zoom de este trozo de aquí y yo quiero acotar el diámetro aquí. Fijaros que yo al poner esta cota, de esta línea de cota, no tengo representado en esta vista la otra mitad del cilindro. Entonces, la representación de esta cota se hace con esta flecha de aquí. Y yo puedo indicar aquí que esto tiene un diámetro C. Y se indica de esta manera. Se deja la flecha sin acabar en este sentido. ¿Es necesario hacerlo así? Pues no, porque lo podría haber indicado en esta vista. Y así no me ahorraba utilizar esta media cota. Pero si me apetece, yo puedo indicar estos diámetros de esta manera de aquí. ¿Vale? Esa, no sé si está aquí en clase la que hizo la pregunta, pero esa es la idea que tenemos ahí. ¿Visto? Vale. Entonces, ahora llega el momento en el que tendremos que acotar todos los elementos de esta pieza. Y lo que os digo, si nosotros pensamos en volúmenes elementales, pues es más sencillo que no se nos quede nada sin acotar. Entonces, vamos a empezar pues volúmenes elementales. Voy a pensar primero en esta base de aquí. Y de esta base yo tengo que dar 3 cotas para definirla. Bueno, pues doy una primera cota, que es esta de aquí. Voy a ver si con este negro se ve mejor. Esta cota de aquí, C. Voy a dar este espesor de aquí, C. Y voy a dar este ancho de aquí, C. Ya tengo toda la información relevante acerca de esa primera parte. Luego, ¿qué seguimos? Voy a seguir con esta pieza de acá. Esta pieza de acá es una pieza que tiene el mismo ancho,
con lo cual no voy a dar la información del ancho. Necesito dar una información aquí acerca de esta angularidad, alfa. Y fijaros que con que yo dé una información de dimensión, ya tengo esto definido. ¿Por qué? Porque el ancho es el mismo, el espesor es el mismo, lo único que tengo que dar es cuánto mide esta distancia total. Podría dar cuál es la distancia total, por ejemplo, de esta arista viva a el final de la pieza, o puedo dar cuál es la distancia entre esta arista viva y este eje de aquí, ¿vale? Y de esa manera yo ya tengo completamente definido cuál es la posición de este elemento de aquí, ¿vale? ¿Tengo que dar el radio de esta parte de aquí? No, porque tengo dado este ancho y por lo tanto es exactamente igual. Lo único que tengo que dar es en estas dos vistas cuánto vale ese diámetro de ahí y cuánto vale el diámetro del agujero interior. Que lo puedo dar en esta vista o lo puedo dar en estas vistas de aquí. Y con eso ya tengo definido cuánto vale este diámetro de aquí y cuánto vale el diámetro del agujero que tenemos pintado en azul. Profundidades, pues el agujero pequeño es pasante, el agujero grande tendré que dar aquí cuánto vale su profundidad. ¿Visto? ¿Estamos siguiendo? Venga, ahora vamos a esta zona de aquí. Necesitaré indicar cuál es el radio de acuerdo de este redondeo, RC, y tendré el mismo de radio de acuerdo para el redondeo de arriba, por lo tanto no lo tengo que indicar, y tendré que indicar, por ejemplo, en esta vista de acá, cuánto vale ese diámetro de ese agujero de ahí. Como los dos agujeros son los mismos, solamente tengo que indicar uno de ellos y ya lo tengo hecho. Además, el radio de acuerdo, este de aquí, es concéntrico con el agujero, por lo tanto, la posición tanto en esta dirección como en esta dirección de estos dos agujeros ya está definida y no necesito hacer ningún acotamiento extra. ¿Vale? Venga, ahora lo que voy a hacer es acotar la posición de este cilindro. Este cilindro lo tengo colocado aquí arriba. Necesitaré dos cotas para posicionar el cilindro. Una primera cota para posicionarlo según esta dirección y aquí sería preferente colocar esto un poquito más lejos para que no me interrumpa. Pongo ahí esa flecha y tengo ese elemento y tengo esa cota C. Y esa cota C me va del final de la pieza al eje de ese agujero. Y tendré otra cota aquí que voy a colocar, que es la altura de ese cilindro. Lo podéis dar con respecto a la base o lo podéis dar con respecto a esta cara de aquí arriba. Al final puede tener sus ventajas hacerlo de una manera o de otra, pero me da exactamente igual. Fijaros que en general la norma me dice cosas que son preferentes. Es decir, por ejemplo, me dice que preferentemente no acote contra una cara, sino que lo que haga es alargue esa cara para colocar una línea de cota en línea fina. Bueno, pues no siempre. Por ejemplo, si tengo aquí esta acotación angular, pues lo hago directamente. La norma me dice que preferiblemente las líneas de cota no estén en el interior de la pieza. Bueno, pues si se puede. Si no se puede, se pueden colocar. Por ejemplo, cuando yo acote esto, yo voy a acotar aquí estas dos dimensiones y las voy a acotar aquí porque es donde me resulta más cómodo. Acoto aquí esta cota C y acoto esta cota C. Y lo voy a colocar en el interior de la pieza porque es lo más cómodo. Por cierto, un pequeño zoom. Ahí lo que he hecho es, yo tengo, lo voy a poner en la orientación adecuada para no ser confuso. Lo que yo tengo ahí es, yo tengo esta cruceta con el final de la pieza colocado aquí, tengo este eje y tengo la pieza que tiene este aspecto, ¿vale? Lo que sea. Y yo quiero acotar tanto este ancho como esta posición de aquí, ¿vale? La primera cuestión es que si tenéis dos cotas de este estilo, pues es costumbre colocarlos alineadas, de tal manera que quede una cota alineada dentro de la otra. Esta cota de aquí, me cabe el valor de la cota aquí, pero el valor de la cota numérica no me cabe aquí. Pues lo que se suele hacer es se alarga un poquito y se coloca por fuera. De tal manera que cuando tenéis una cota que es demasiado estrecha, la podéis poner en el exterior, ¿vale? No causa mayores problemas. Entonces, la definición de la cruceta, si yo doy este ancho de aquí,
ya está completamente definida. Tengo el ancho, tengo esta profundidad, en esta dirección sé que llega hasta los límites de la pieza, en esta dirección tengo definida la cruceta y si no digo nada más, la otra mitad de la cruz tiene que ser exactamente igual y por lo tanto ya lo tengo definido. Y lo único que me queda es la definición de estos dos diámetros del cilindro, que las puedo hacer como lo he colocado aquí o lo puedo hacer directamente colocándolo en esta posición. Imaginaros que he puesto estos dos diámetros aquí, que no me cabe el espacio, y luego necesito colocar cuánto tiene este diámetro de este cilindro aquí. Y en principio, si no me equivoco, ya no tenemos ninguna cosa más, porque al final, al descomponer esto en volúmenes elementales, lo que te aseguras es que tienes todos esos volúmenes identificados. De este cilindro que necesito, diámetro exterior, diámetro del agujero, pues diámetro exterior y diámetro del agujero. Necesito posicionarlo. Lo tengo aquí en X, lo tengo aquí en Z. Y necesito dar su longitud, que lo tengo en esta dirección de aquí. Este cilindro está posicionado en el espacio de manera completa. No necesito dar nada más. ¿Vale? Si vais pensando las cosas en esos volúmenes elementales, pues es más sencillo colocar ir asegurándose que no estoy dejándome ninguna cota. Venga, sacarme punta al asunto. ¿Me he dejado alguna cota? ¿Me falta algo por aquí? Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, son dos. Una de ellas es, imaginemos que en la parte oblicua, la cavidad esa que hay, que es un sombrero de copa, Sí. Imaginemos que en vez de tener dos diámetros distintos, tiene tres. Mi pregunta es, ¿hasta cuántas cotas podemos poner en una misma circunferencia? Vale, se supone que la norma me dice que como mucho 3, ¿vale? Si tú tienes, imagínate que por algún motivo alguien aquí le gusta tocar la moral y te ha colocado algo de este estilo, ¿vale? En esta vista de aquí tú tendrías todos estos agujeros concéntricos y la norma te dice que no puedes colocar más de 3 concéntricos aquí. Bueno, pues acotas el resto aquí, ¿vale? La pones Vale, en y la otra otra vista, los que te pregunta quedan y listo. es Esperamos, sobre también te eso que digo que acabas de es hacer. difícil que te pases a encontrar algo así. En una vista colocada así, ¿vale? En una vista de este estilo, aquí puedes acotar todos los diámetros que te dé la gana sin problemas. Es cuando tienes los diámetros concéntricos cuando la norma te dice que evites hacer más de 3, ¿vale? Vale, y la otra pregunta es sobre la que has hecho arriba en la esquina de arriba. Ahí, si pusiésemos la cota, tendríamos que poner el diámetro al En ser estas una... cotas de aquí, como lo que tú estás viendo es estás viendo el cilindro de canto, tú no estás viendo el cilindro como un cilindro, necesariamente tienes que poner símbolo de diámetro y cota. Mientras que si lo acotas en estas vistas, no es necesario que lo hagas porque se ve que son circunferencias. Entonces tú aquí podrías ir acotando. Lo que pasa es que aquí enseguida también te quedas sin espacio, ¿no? Pero aquí estos tendrías que ponerle el símbolo de diámetro a todos. Si acotas en esta vista o en esta vista, lo que te he dicho aquí, tienes que poner el símbolo de diámetro. Si acotas en esta vista, lo voy a poner en otro color para indicar que es redundante y que estaría mal. Si pones las dos, si aquí acotas esto de aquí, aquí puedes poner cota C sin necesidad de poner el símbolo de diámetro. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, más dudas. Yo tenía una duda. Dispara. ¿Cómo acotamos los radios de las esquinas curvas de la base? RC. Ah, ¿Vale? entonces ese no es el del círculo. No. Fíjate que el del círculo necesariamente tiene que ser un diámetro. Voy a hacer... Si es que el problema que tiene es que estas piezas la he hecho a escala 1:1 y queda demasiado pequeño. Aquí tú tienes dos cosas distintas. La primera es, tienes eso de ahí y luego tienes en la otra vista ese roto de aquí. ¿Vale? Fíjate que aquí tú tienes una circunferencia completa. Entonces tú jamás puedes acotar esto poniéndote que es un radio, porque tienes más de 180 grados. Entonces tú aquí tienes dos cotas diferentes. La primera, que no tienes otra posición donde ponerla, así que la tienes que poner aquí, que es el hecho de que tienes ese radio ahí. Y luego tienes dos opciones. O bien acotas aquí poniendo el símbolo de diámetro, que no sé si lo he puesto, de hecho. Poniendo el símbolo de diámetro, opción número 1, o bien acotas aquí sin necesidad de poner el símbolo de diámetro, ¿vale? Y aquí es 1 o 2, no puedes poner 1 más 2, ¿vale?
Pero fíjate que este R de aquí, el indicativo de a qué se refiere me lo da esta flecha de aquí, ¿vale? No sé si se acaba de ver porque admito que esto está minúsculo, pero esto tiene una flecha que llega hasta aquí. Y la flecha me indica qué es lo que estás indicando, mientras que el diámetro lo acotarías y tienes esas dos flechitas que te indican que lo que estás haciendo es acotar ese elemento de ahí. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Fíjate además que siempre que hagas una acotación de diámetro, esto tiene que pasar por el centro del elemento también, y el radio también se supone que esto tiene que pasar por el centro del elemento. Pero una manera o sea, si no te fijas en dónde está la flecha, tiene que ser el radio de acuerdo porque estás acotando en la R. ¿Vale? Otra cuestión, los ejes de los radios de acuerdo no siempre se ponen, ¿vale? Ejes y líneas de centro de radios de acuerdo no siempre se ponen. En el caso de que tengáis una pieza como la que veíamos el otro día, que tenga este aspecto de acá, ¿vale? En la que yo tenga una pieza con este aspecto de acá, este eje de aquí no se suele poner, ¿vale? Cuando tenéis un radio de acuerdo en una pieza, el eje este eje de aquí no se suele poner, porque si no, en cuanto tengáis una pieza moderadamente compleja, al final cualquier pieza de verdad, si está fresada, todas las caras tienen radios de acuerdo entre sí, porque es el proceso de fresado es lo que tiene, y entonces necesariamente todos tienen radios de acuerdo y al final no se ponen todos esos ejes en los radios de acuerdo para que la representación no quede demasiado sucia. Vale, ¿visto? ¿Alguna duda extra? ¿Las flechas interiores y exteriores son equivalentes o solo se usan Sí, para los radios? simplemente es una cuestión de espacio, ¿vale? Cuando tú tienes que acotar un elemento, ¿vale? Si tienes suficiente espacio, tienes que intentar colocar la flecha por dentro y la cota por dentro. Si no te cabe, puedes colocar las flechas por fuera y acotar, también ponerla esta por fuera. Es a cuestión de voluntad. ¿Qué pasa? Que sobre todo cuando haces las cosas a mano, cuando tienes un diámetro de un agujero pequeñito y ya tienes los ejes, es bastante poco normal que te entren las flechas por dentro, ¿vale? Y entonces se suele acotar de esa manera, pero es indistinto, ¿vale? En general, en las circunferencias, cuando acotas circunferencias siempre pones las flechas en el exterior y cuando lo acotas esto la puedes poner en el interior, pero técnicamente puedes hacer una u otra a voluntad. Y técnicamente lo que pasa es que, insisto, me aburro, todas las flechas estas, vuestro jefe, que es el coordinador de la asignatura de tercero, que vais a tener que pasar todos los que cojáis, todos los que no os vayáis a aeropuertos vais a tener que pasar por ahí, le gustan las flechas rellenas, pues si os sobra tiempo, os dedicáis a rellenar todas las flechitas para que queden todas rellenas. Es puramente estético, no hace falta que lo hagáis, pero si os sobra tiempo, pues lo hacéis. Venga, ¿alguna pregunta adicional? Vale, pues si no hay más preguntas, en la clase de ayer me pasé 2 minutos, en esta quedan 2 minutos, cortamos aquí y os Una recuerdo... cosa, perdón, Venga, sí, dispara. es que no se me escuchaba. ¿Se puede utilizar como líneas auxiliares de cota las líneas de corte o los ejes de revolución? Sí, fíjate que aquí lo he hecho. En esta parte de aquí arriba tú tienes una circunferencia con el eje y entonces si tú quieres acotar esto con respecto a algo, pues puedes acotar contra esta línea del eje y funciona sin mayores problemas. ¿Vale? Y luego en la pieza de la base, el espesor de la que está puesta en horizontal es igual al espesor del plano oblicuo. Claro, si supones, o sea, en un problema de examen tú no sabrías si estos espesores son iguales, pues si supones que son iguales solamente acotas uno, eso si tienes un redondeado el espesor es el mismo, con lo cual es fácil, pero si no, pues siempre puedes poner aquí, si tú supones que es diferente, te pones aquí la cota del otro espesor y ya está, ¿vale? Como no tienes información simplemente por un isométrico, pues haces la suposición que tú quieras, si me pones las dos cotas está bien, si me pones solo una también está bien, ¿vale? Vale, gracias. Perfecto. Esto porque estás poniendo letra C. Si fueran cotas numéricas y me pusieras que aquí vale 5 y aquí también vale 5, entonces te sobra una de ellas. Pero la ventaja que tiene que en primero solamente os pongamos la cota C es que pues esas cosas son esto. Y por último, recuerdo que la clase de mañana va a ser en la E2 porque solamente tenéis clase los del M9 y vamos a intentar grabar la clase, ¿vale? Entonces será en la E2. Y con esto acabamos.
Si hay más preguntas, me lo decís.